Vamos a formular los compuestos inorgánicos que han salido de la PAU de la Comunidad Valenciana desde el 2018. Para lo cual he puesto aquí como un chuletame la tabla periódica, los compuestos que tenemos para que los reconozcamos en primer lugar, y esto es para cuando formulemos oxoácidos o oxisales. Los que preguntarán en 2018, en julio, fueron estos de aquí, ¿vale? Entonces lo primero es reconocer. Vamos a empezar con este compuesto que me dicen que con el que tenemos aquí, que lo nombremos. Es el Cr2SO4-3. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es una oxisal. ¿Cómo reconocemos que es una oxisal? Porque tiene oxígeno, tiene un elemento no metálico, ¿vale? Y luego tiene un metal, entonces es una oxisal. Recordemos que para nombrar las oxisales tenemos que ver de qué ácido vienen, entonces para lo cual voy a disociar la sal. Aquí tendríamos 2 de cromo, el subíndice que tenemos aquí me está diciendo el número, la carga del cromo, ¿vale? Y 3 de SO4, y el subíndice de aquí me está diciendo que este va a ser 2 menos. De todas maneras, el sulfato, que ya os estoy diciendo que es sulfato, aunque si no lo supierais nombrar, sabemos que es 2 menos. Por lo tanto, aquí podemos ver de quién viene este ácido. Este anión vendrá de qué ácido. Pues si tiene 2 cargas negativas, tiene que tener 2 protones. Viene de este ácido de aquí y vamos a ver cómo se llamaría, ¿vale? Como es un oxiácido, si habéis visto los vídeos, sabéis que el oxígeno es -2, que el hidrógeno es +1, por lo tanto aquí tendríamos -8, aquí tendríamos +2 y podemos saber que el azufre tiene que ir con número de oxidación +6. Por lo tanto, nos veremos aquí, sabemos que el azufre puede tener 3 posibles números de oxidación, con lo cual es con estas valencias de aquí. Como estamos con +6, es la mayor, será el ácido ico. Por lo tanto, va a ser el ácido, como es con azufre, diríamos que es el ácido sulfúrico. Una vez tenemos el ácido formulado, pues sabemos que de ico será ato, entonces este anión va a ser el sulfato. Sabemos que el sulfato es el SO4, 2 menos. Como está con el cromo, diremos que es la oxisal, esta va a ser el sulfato de cromo, y tenemos que saber si el cromo tiene 1 o más estados de oxidación. Localizamos el cromo y vemos que tiene 3 y 6. Como está actuando con el 3, entre paréntesis ponemos sulfato de cromo 3, es decir, este sería el sulfato de cromo 3. En el siguiente tenemos BaClO2, 2. Vale, reconocemos lo primero y nos damos cuenta que también es una oxisal. Tenemos un no metal, un oxígeno y un metal es una oxisal. Tenemos que ver cómo se disocia esta sal. Entonces tenemos que el bario, sabemos que el bario es del segundo grupo, tiene carga formal +2 y el Cl2, como tengo 2 aquí, tendrá que ser menos. De todas maneras, recordar que todos los oxiácidos que vienen de los halógenos solo tienen un protón. Entonces, ¿de qué ácido vendrá? Como solo tiene una carga negativa, viene del HCl O2. Vale, vamos a ver cómo se formula este ácido. -2, +1, aquí tenemos -4, aquí +1, por lo tanto el número de oxidación del cloro tiene que ser +3. Como el cloro tiene 4 posibles estados de oxidación y está actuando con el segundo, con 3, será el ácido cloroso, es decir, este es el ácido cloroso. Por lo tanto, su anión, el Cl2, si es oso, será ito, será el anión clorito. Es el clorito. Y como ahora habrá que formular la sal, pues será el clorito de bario. Como el bario solo tiene un número de oxidación, no hay que indicar nada entre paréntesis. Este sería, por tanto, el clorito de bario. Vamos a formular el ácido yódico. El ácido yódico, tenemos que darnos cuenta que a veces os podéis liar si es el ácido, sería un ácido compuesto de dos de los grupos 16 y 17, que sería binario, que entonces sería el ácido yodídrico, tendría que acabar en hídrico. Como acaba en ico, tiene que ser un oxoácido, ¿vale? Entonces, ¿de qué va a estar compuesto este oxoácido? Recordemos que los oxoácidos tienen un hidrógeno, luego un elemento no metálico generalmente en el medio y luego el oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es -2, el del hidrógeno 1. Como en este caso
el compuesto que tenemos es el yodo, pues aquí pondríamos el yodo. Vamos a poner el yodo. Perdón, a ver. El yodo lo pondríamos aquí. Y vamos a ver cómo es ácido yódico y el yodo tiene 4 posibles estados de oxidación. Si es ico será la tercera. 1, 2 y 3, por lo tanto el yodo será más 5. Como es más 5 y es impar, el hidrógeno solo tendremos 1. Por lo tanto aquí tenemos más 6 y aquí para tener esto habría que multiplicar por 3. Por lo tanto el ácido yódico es el HiO3. El siguiente, el hidrógeno carbonato de sodio, sabemos que es una oxisal ácida porque empieza por hidrógeno, carbonato. Lo primero es saber cómo se formula el carbonato. El carbonato, ato viene del ácido carbónico, entonces viene del ácido carbónico, vale, es decir, es un oxidáceo que está formado por hidrógeno, carbono y oxígeno. Como es del carbono y solo tenemos un estado de oxidación, sabemos que el oxígeno es más 4, menos 2 y más 1. Como es más 4 y es par, tenemos que poner 2 hidrógenos. El que es par es el del no metal, del medio, ¿vale? Como es par, al hidrógeno le pongo un 2. Si habéis visto los vídeos de los anteriores lo hemos explicado. Por lo tanto aquí tendríamos más 6 y tengo que multiplicar esto por 3 para que menos 2 por 3 sea menos 6 y se vayan. Por lo tanto el ácido carbónico es el H2CO3. ¿Cómo se disocia este ácido? Normalmente si lo desprotonamos del todo, pues con 2 protones, pero como es un hidrógeno y conserva 1, pues solo va a perder un hidrógeno. Entonces el otro sería HCO3 menos. Entonces este es el ion hidrógeno carbonato. Por lo tanto, el hidrógeno carbonato de sodio sería el Na. El Na sabemos que tiene solo una carga, entonces sería juntar Na más HCO3 menos. Por lo tanto, el hidrógeno carbonato de sodio es el NaHCO3 y estaría formulado. En julio del 2017 tenemos estos compuestos inorgánicos. El primero que tenemos que formular es el hidróxido de bario. Entonces sabemos ya que es un hidróxido y recordamos que los hidróxidos los tenemos puestos aquí, son compuestos ternarios, donde tenemos un OH y luego un metal, ¿no? Entonces aquí tendríamos el bario, sabemos que es Ba, es del segundo grupo, tiene un número de oxidación o carga más 2. Y el hidróxido siempre recordamos que es menos 1 el OH, entonces sería OH y todo esto tendría que ser menos 1. Como este es más 2, pues aquí tendríamos que poner un subíndice, es decir, el hidróxido de bario es el BaOH2. El bromato de sodio, si acaba en ato de sodio, va a ser una oxisal. Por lo tanto vamos a tener que tener Na por una parte y luego el anión que venga del ácido, del oxoácido del que provenga. El bromato es ato, viene del ácido brómico, entonces viene del ácido brómico, es decir, es un oxoácido que tendrá hidrógeno, bromo y oxígeno. Como viene el ácido brómico y el bromo sabemos que tiene 4 estados de oxidación, es decir, ácido brómico es el tercero, que es 5. Entonces esto será más 5, menos 2 y más 1. Por lo tanto, más 5 como es impar, solo un hidrógeno, aquí tendríamos más 6 y aquí tendríamos que poner un 3 para que fuera menos 6. Es decir, el ácido brómico es el HBrO3. Por lo tanto, el bromato será simplemente la sal, o sea, el anión que vendrá de disociar esta sal en un protón y BrO3 menos. Es decir, si yo el sodio, que tiene solamente una carga, está en el primer grupo, más el BrO3 menos, los junto, me va a dar el NaBrO3. El siguiente que tenemos es este compuesto de aquí, y como no lo han simplificado y tengo el oxígeno con par, me doy cuenta que es un peróxido. Es un peróxido, del número de oxidación del oxígeno es menos 1. Si menos 1 y este de aquí va a ser menos 2, el potasio además solamente puede ser más 1, es el peróxido de potasio.
solamente habría que poner el número de oxidación solamente si el potasio tuviera más números de oxidación, pero solo tiene uno, se le quedaría como está. El siguiente que tenemos, nos damos cuenta que en este caso también tenemos una oxisal de aluminio. Entonces tenemos que ver este PO4 de dónde viene. Vamos a ver cómo se disocia. El aluminio sabemos que tiene solamente estado de oxidación más 3, entonces el aluminio 3 más PO4 3 menos. Habrá que ver cómo se formula esto de aquí. ¿De quién viene este anión? Pues viene del H3PO4. Sabemos que es el ácido fosfórico. ¿Vale? ¿Por qué tiene que tener 3 protones? Porque si aquí tenemos 3 cargas negativas, tiene que tener 3 cargas positivas y el hidrógeno tiene una carga positiva solamente, ¿vale? Diríamos que esto es menos 2, esto es más 3, por lo tanto, aquí tendríamos menos 8, aquí tendríamos más 3, el número de oxidación del oxígeno tiene que ser, perdón, del oxígeno del fósforo tiene que ser más 5. El fósforo tenemos aquí, está con el mayor, entonces es el ácido fosfórico. Si es con ico, la sal será fosfato. Por lo tanto será, aquí estoy yendo más rápido porque es más sencillo, ¿vale? Porque ya creo que habéis pillado el truco, será el fosfato del metal, que es aluminio, sin indicar el número de oxidación del aluminio, porque el aluminio solamente tiene un número de oxidación. Y por último, tenemos un oxoácido, ¿vale? Un oxoácido que vamos a ver cuál es el número de oxidación del cloro para saber cómo se formula. El oxígeno siempre es menos 2 de los oxoácidos y el hidrógeno siempre es más 1. Aquí tenemos menos 4, más 1, por lo tanto este tiene que ser el del cloro más 3. Como el cloro tiene 4 posibles estados de oxidación, es el segundo, será el ácido cloroso. Es el ácido cloroso. En junio del 2015 nos proponen estos compuestos inorgánicos. Vamos a empezar con el sulfato de plata. El sulfato de plata, como acaba en ato, sabemos que va a ser una oxisal, que está formada por sulfato y plata. Bien. Vamos a ver cómo se formularía el sulfato. Vale. Sulfato sabemos que acaba en ato, entonces viene del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un oxoácido que tendrá hidrógeno, azufre y oxígeno. El azufre lo tenemos aquí y puede tener 3 estados de oxidación. Como estamos con el sulfúrico, es el mayor, por lo tanto tiene que ser más 6. Esto es menos 2 y esto es más 1. Como está con un número de oxidación, el elemento del medio par, al hidrógeno hay que ponerle un 2, por lo tanto aquí tendríamos 2 más 6, 8, aquí tengo que poner menos 2 por 4, menos 8, por lo tanto el ácido sulfúrico es el H2SO4. El anión sulfato será el que, como no hay ningún hidrógeno, ha perdido los 2 hidrógenos, entonces tendríamos 2H más SO4 2 menos, sería el SO4 2 menos, el anión. Entonces, y la plata, tenemos que saber cómo se formula. Es Ag y solo tiene un estado de oxidación que es más 1, por lo tanto sabremos que es más 1 más SO4 2 menos, por lo tanto cuando lo formulemos vamos a necesitar 2 platas, sería el Ag2SO4, este de aquí sería el sulfato de plata. El nitrato de calcio, lo mismo, es una oxisal. Vamos a ver dónde viene el nitrato. El nitrato viene de ico, entonces viene del ácido nítrico, que también es un oxoácido, es decir, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno solo tiene 2 posibles números de oxidación, como es en ico, es el mayor, 5. Será más 5, menos 2, más 1. Como es impar, solo un hidrógeno, aquí tenemos más 6, aquí tendríamos que poner un 3. El ácido nítrico es el HNO3. Por lo tanto, el nitrato será el H más NO3 menos, con una sola carga. Como es con calcio y el calcio es el segundo grupo, el calcio sabemos que tiene 2 cargas positivas, más NO3 menos, voy a necesitar tener 2 NO3, que lo pondremos entre paréntesis para que sepamos que tenemos 2 aniones NO3. Este va a ser el nitrato de calcio. Aquí tenemos un óxido de plomo. Los óxidos son estos de aquí,
que sabemos que se escribe el metal, primero que es el plomo, y después el oxígeno. En los óxidos siempre el número de oxidación del oxígeno es -2, y aquí me están diciendo el número de oxidación del plomo entre paréntesis que es +4, por lo tanto para aquí tener -4 tendré que multiplicar por 2, por lo tanto el óxido de plomo 4 es este de aquí. Vamos a ver cuál es este de aquí, cómo se nombra. Bien, para nombrar esto nos damos cuenta lo primero hay que reconocer que es un oxoácido. Entonces vamos a calcular los números de oxidación. HCl O4. El oxígeno, como es un oxoácido, siempre -2 y el hidrógeno +1. Por lo tanto aquí tengo -8, aquí tengo +1 y este tiene que ser +7. El cloro está actuando con el número de oxidación mayor. Como tiene 4, será este caso de aquí. Será el ácido perclórico. En el siguiente que me piden que nombremos, reconocemos que tenemos un hidróxido porque tengo esto de aquí. Entonces habrá que nombrarlo como hidróxido de metal. Entonces será el hidróxido. Bueno, primero vamos a ver cómo es el número de oxidación del hierro. El OH siempre es -1 y como tengo 3 es -3, por lo tanto el número de oxidación del hierro tiene que ser +3. Va a ser el hidróxido de hierro y entre paréntesis 3. Y en el último tenemos K2O, es un oxígeno con un metal, es un óxido. Sabemos que no es un peróxido porque el subíndice de los peróxidos siempre tiene que ser par. Por lo tanto va a ser, vamos a ver cuál es el número de oxidación del potasio. En los óxidos siempre el oxígeno actúa con número de oxidación -2 y el potasio además sabemos que siempre es con número de oxidación +1. +1 por 2, +2, -2, 0. Va a ser el óxido de potasio. No indicamos el número de oxidación del potasio porque solo tiene uno posible. En julio del 2015 me dicen que nombremos estos compuestos de aquí. Vamos con el primero. Reconocemos que es una oxisal que está formada por dos polianiones. Vamos a disociarlo. Tenemos el ion NH4+, más el ClO4-. Aquí tenéis que saber que el ion amonio se llama amonio, ¿vale? Esto no lo hemos visto en teoría de formulación, pero sí que lo hemos visto en ácido base. Entonces tenéis que saber que este es el ion amonio, que tiene carga positiva, viene del amoníaco, que es una base que se protona a NH4+, y por lo tanto este tendrá una carga negativa. Además sabemos que todos los oxiácidos de los halógenos solo tienen un protón, ¿vale? Por lo tanto la carga será negativa. Vale, tenemos que ver cómo se formula este anión para luego decir que es el este de amonio. Bien, ¿de qué ácido viene? Viene del HClO4. Calculamos números de oxidación. -2 en el oxígeno, +1 en el hidrógeno. Por lo tanto aquí tendríamos -8, +1 y no me queda más remedio que el cloro sea +7. Está actuando con el mayor. Por lo tanto va a ser el ácido perclórico. Es el ácido perclórico. El anión, por lo tanto, como acaba en ico, será el anión perclorato. Y como es un oxisal, será por tanto el perclorato de amonio. En el siguiente también tenemos una oxisal que está formada por aluminio y este anión de aquí. Vamos a ver cómo se disocia. Se disocia. Como tengo aquí un 2, será 2 de aluminio. El aluminio sabemos que es +3, solo tiene un número de oxidación, y tenemos 3 de SO4. Claro, si aquí tenemos +6, este va a tener que ser -2 para que 3 por -2 +6. Por lo tanto, este anión viene del H2SO4. Ya lo hemos formulado antes, no lo voy a volver a hacer. Es el ácido sulfúrico, ya lo habíamos nombrado, ¿no? Por lo tanto, el anión será el sulfato. Por lo tanto, será el sulfato de aluminio. Como el aluminio solo tiene número de oxidación, no es necesario que lo pongamos entre paréntesis. Este compuesto que tenemos aquí vemos que es un óxido, está formado por un metal, que es el cromo, y el oxígeno. Por lo tanto, hay que calcular simplemente los números de oxidación. El oxígeno siempre es
menos 2 en los óxidos, y aquí tendríamos menos 6, por lo tanto el cromo no tiene más remedio que ser más 3, por lo tanto será el óxido de cromo. Como sabemos que el cromo puede tener diferentes estados de oxidación, hay que indicarlo, es el óxido de cromo 3. En el siguiente compuesto que me piden que nombremos tenemos una oxisal ácida. ¿Por qué sé que es una oxisal ácida? Porque tenemos hidrógeno, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo se disocia esta oxisal. Serían Na, sabemos que el sodio es del primer grupo, tiene carga más 1, más H2PO4 menos, si este tiene una carga positiva, este tiene que tener una carga negativa. Vale, por lo tanto, ¿de qué ácido viene? Pues como tiene una carga negativa tendrá que tener un protón más. Viene de este ácido de aquí, que vamos a ver qué ácido es. El oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1, aquí tenemos más 3, aquí tenemos menos 8, por lo tanto el fósforo va a ser más 5. El fósforo solo tiene dos posibles estados de oxidación para oxoácidos, por lo tanto será el ácido fosfórico. El ácido fosfórico, por lo tanto tendremos que la sal será fosfato, pero como tiene la sal no, el anión, perdón, será fosfato, pero como tiene dos hidrógenos será el dihidrógeno fosfato del metal, que es sodio. Como el sodio solo tiene un posible estado de oxidación, nos indica entre paréntesis. Y por último, el pH 3 es un hidruro de este grupo de aquí, del 15, por lo tanto de los grupos 13, 14 y 15, donde el hidrógeno actúa con más 1, que tenéis que saberoslos de memoria. Podríais decir que es el trihidruro de fósforo, ¿vale? Que es una manera muy fácil de formular, y si no, saber que antiguamente se llamaba fosfina, que nos lo aceptan en la PAU de Valencia todavía, aunque sería incorrecto según la UPAC, y si no sería el fosfano. Entonces, ahí tenéis que veros el listado que hemos visto en teoría de los hidruros de los grupos 13, 14 y 15 y aprenderoslos de memoria. En junio del 2014 nos proponen los siguientes. Tenemos el sulfato de aluminio, otra vez una oxisal. El sulfato ya lo hemos visto varias veces cómo se formulaba, viene del ácido sulfúrico, entonces no lo voy a volver a explicar todo el rato. Sabemos que el sulfato es el SO4, 2 menos, porque si pierde 2 protones, ¿no? Más 2 protones, tendría esta carga. El aluminio sabemos que es aluminio más 3, por lo tanto, aluminio más 3 más SO4, 2 menos. Vamos a necesitar que en el aluminio tengamos 2 para que 2 por más 3 sean 6 más, y entre paréntesis el SO4 habrá que multiplicarlo por 3. Este va a ser el sulfato de aluminio. El óxido de hierro 3 es un óxido que va a estar formado por hierro con número de oxidación más 3, porque me lo dicen, y por el oxígeno que sabemos siempre que es menos 2. Por lo tanto, aquí como no hay ningún múltiplo común, multiplicamos uno por el otro, es decir, que tendríamos que tener 2 hierros por más 3 más 6, aquí 3 oxígenos por menos 2 menos 6. Entonces el óxido de hierro 3 es el Fe2O3. El nitrato de bario, hay que ver de qué ácido viene el nitrato. Atónico, viene el ácido nítrico. El ácido nítrico es el HNO3, que creo que lo hemos formulado antes también. Por lo tanto, el anión será NO3 menos. El bario está en el segundo grupo, es bario 2 más. Entonces, cuando yo conjugo el bario 2 más el NO3 menos, voy a necesitar 2 de NO3. Tendría el BA, entre paréntesis, NO3. Lo tengo que multiplicar por 2 para que así las cargas del 2 más se vaya con 2 multiplicado por menos 1. Esto con respecto a formular estos compuestos. Para nombrar estos de aquí, pues vemos aquí que tenemos una oxisal. Vamos a ver cómo se disocia. Se disocia en K más ClO4 menos. Por lo tanto, simplemente lo que vemos es de qué ácido viene. Este viene del HClO4, que ya lo hemos formulado antes, pero lo repetimos. Menos 2, más 1, aquí tenemos menos 8, este va a ser más 1, por lo tanto el cloro tiene que ser más 7. El 2 más 7 es la mayor del cloro, por lo tanto es el ácido perclórico.
Como es el ácido perclórico, el anión será el perclorato, por lo tanto será el perclorato de sodio, y no se indica entre paréntesis el número de oxidación del sodio porque solo tiene 1. En julio de 2014 me dicen que tenemos que formular y nombrar estos compuestos. Para formular el dihidrógeno fosfato de aluminio, pues habría que saber de dónde viene el fosfato. El fosfato, ya lo hemos visto antes, viene del ácido fosfórico. Por lo tanto, como aquí tenemos un dihidrógeno, solo ha perdido un hidrógeno, y el anión será el H2PO4-. Este H2PO4-, H2PO4- lo tengo que combinar con el aluminio, que sabemos que tiene carga más 3, por lo tanto será Al y entre paréntesis H2PO4. Como el H2PO4 tiene una carga negativa y el aluminio tiene 3, tendremos que multiplicar esto por 3 para que 3 por negativo sea menos 3 y más 3 se vaya. Es decir, esta sería la fórmula del nombre de hidrógeno fosfato de aluminio. El cloruro de estaño es una sal normal, acaba en uro de metal, entonces es tan sencillo como poner el metal a la izquierda, que es el estaño. El estaño, recordemos que es el SN, y me están diciendo que está actuando con número de oxidación más 4. Y el cloro, aquí siempre actúa cuando está a la derecha con número de oxidación menos 1. Como que tengo más 4, aquí tendría que poner un 4. Entonces el cloruro de estaño es el SnPl4. El siguiente compuesto que tenemos es el SbH3. Por lo tanto, tenemos que reconocer que es un hidruro de los grupos 13, 14 y 15. Aquí lo tenemos. El Sb, recordemos que es el antimonio. Entonces sería el trihidruro de antimonio. Sería la fórmula más fácil de formular. Si queremos hacerlo con la manera de las que tenemos que sabernos de memoria, recordemos a lo que antiguamente llamábamos estivina, pero acordémonos que ahora se llamaría estivano. En la PAU de 2019 todavía nos aceptarían ambos, o sea, estivina, ¿vale? Aunque realmente la UPAC eso ya no lo da como correcto, sería el estivano o el trihidruro de antimonio. Por último, disociaríamos esto, tendríamos Cu, tiene carga 2+, más BrO3, que tendría carga negativa, y aquí tenemos que tener 2. Este viene de este ácido, del HBrO3, que recordemos que esto es menos 2, aquí tendríamos más 6, más 1, por lo tanto el bromo tiene que ser 5, que está actuando con la tercera, será el ácido brómico, por lo tanto el anión será bromato. Entonces será el bromato de el metal, que es cobre, que está actuando con número de oxidación más 2, que habría que indicarlo entre paréntesis. Hasta aquí algunos compuestos de formulación inorgánica. Continuaremos en el siguiente vídeo.